Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar eh, ahí unidad, con la unidad 4 de semejanza y tenemos ahora el siguiente objetivo. Objetivo, establecer la relación entre paralelas y proporción. Entonces vamos a establecer lo que es la relación entre las líneas paralelas y la proporción. Tenemos la sección 7, relación, dice, relación entre paralelas y proporción. Ejemplo 1.17. En la figura dada, las rectas PQ y R son paralelas. Demuestre que el segmento o que AB es a razón de BC igual que DE es a razón de EF. Entonces, miren, las rectas P, Q y R, ¿va? Entonces, esas tres rectas que marco en rojo ahí son paralelas, nos dice. Y vamos a demostrar que el segmento AB, ese segmento, miren, lo marco en verde ahí, es a razón del segmento BC. Ahí lo tenemos. Igual que el segmento, miren, DE, lo marco en verde ahí también, es a razón del segmento PF. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nos dice ahí. Ahora la solución se hará uso del segmento auxiliar AF, el que va desde A hasta F, miren. Es decir, ese segmento que marco en amarillo ahí, el segmento auxiliar AF, que interseca a la recta Q. A esta recta Q, miren, la interseca en el punto G. Ahí, ve, donde tengo el puntero. Ahí va a estar el punto G. Luego, en los triángulos ACF y ADF, ACF, este triángulo de ahí, y ADF, el triángulo ese arriba, entonces se utilizarán las relaciones vistas entre triángulos y proporciones. Si necesitan información, pues pueden repasar el ejemplo 1.12 que ya vimos en un video anterior. Tenemos entonces ahora que las hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? La información que nos dan, miren, las rectas P, Q y R, esas tres rectas en rojo ahí, son paralelas. ¿Y cuál es la conclusión? Lo que queremos demostrar, que AB es a razón de BC, igual que DE es a razón de EF. Por lo tanto, podemos irnos en el triángulo ACF. ACF lo marco ahí, miren, lo marco ahí entonces ese triángulo ACF, de ahí podemos nosotros tener afirmaciones y justificaciones. ¿Y cuál es la primera afirmación que podemos hacer? Que el segmento BG, el segmento, miren, BG de aquí a ahí, ese segmento en verde, es paralelo con el segmento CF, con ese segmento. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en la hipótesis el segmento o la recta P con la recta Q y la recta R son paralelas y el segmento BG, miren ustedes, es un segmento de la recta Q y CF es un segmento de la recta R. Por lo tanto, por hipótesis, ¿verdad? Porque en la hipótesis nos dijeron que P, Q y R eran paralelos y el segmento BG y el segmento CF son segmentos justamente de las rectas Q y R respectivamente. Ahora, número 2, el AB, la medida del AB es a razón de la medida del BC. El AB, miren, es a razón del BC, lo marco ahí, ve, en negro. AB es a razón de BC, lo marco en amarillo el BC. Igual que AG, miren, AG es ese segmento ahí en amarillo y es a razón de GF, ¿ve? De ese otro segmento que lo marco en azul. ¿Y eso por qué? Por 1 y la relación entre triángulo y proporción, ¿va? Es decir, vean ustedes que aquí quedó el triángulo ACF y el triángulo ABG, miren. Entonces, donde tenemos este ángulo,
este ángulo, entonces, y este ángulo, y tenemos este otro ángulo acá, miren, este ángulo ahí, ve. Entonces, como esta recta P y Q son paralelas y C también es paralelo, ¿va? Entonces con P, Q y R, entonces este ángulo es correspondiente con este, ¿ve? Y son iguales entre rectas paralelas, de manera que AC se convierte o L1 que aparece ahí, esa recta se convierte en una transversal y por tanto los ángulos correspondientes son iguales. Y al tener ángulo, este ángulo es para el triángulo ABG y también para el triángulo ACF, ¿va? Entonces es un ángulo de los mismos y este ángulo es igual a este, entonces por ángulo a ángulo, entonces tenemos triángulos semejantes. Entonces tenemos ahí una relación entre triángulos semejantes, ¿va? Eh, Luego, pues si en uno dijimos que BG era paralelo también con CF. Luego la número, ahora veamos con el triángulo ADF, ¿qué ocurre? Miren, ADF, lo marcamos ahí, ¿ve? Entonces, ese triángulo ADF, podemos asegurar nosotros que AD, ese segmento, miren que lo marco en negro ahí, es paralelo con GE también, porque esos segmentos son segmentos justamente de P y Q, ¿va? Respectivamente, son segmentos y por lo tanto, como P y Q eran paralelos, entonces esos segmentos también van a ser paralelos, ¿sí? Por hipótesis, ¿va? Y la número 4, el segmento AG, este segmento, miren, con GF, con GF, AG, esa razón de GF igual que DE, miren, AG con GF, ¿va? Lo marco en rojo y amarillo, esa razón de DE y EF, miren, entonces por el 3, por el paso 3, ¿va? Y la relación entre triángulo y proporción, ¿va? También vean ustedes que ADF es un triángulo y luego el GEF es otro triángulo, ¿va? ADF y GEF, ¿va? Entonces, donde el ángulo este, miren, sirve para los dos triángulos, para el grande y para el pequeño, y luego los ángulos correspondientes, ¿va? Entonces, el mismo análisis que hicimos aquí en el paso 2. Entonces, por 3 y la relación entre triángulo y proporción. Y por lo tanto, de 5 podemos sacar que AB es ABC igual que DE es AEF. ¿Por qué podemos decir eso? Por paso 2 y 4. Miren qué dijimos en el paso 2. ¿Ve? Dijimos que este segmento AB es a razón de BC. Entonces, es ese mismo segmento. ¿Va? Es decir, es esa misma razón. Esa misma razón. Y eso es AB es a razón de BC igual que AG es a razón de GF. Y esta razón que tengo subrayada ahí en amarillo es esta misma acá, miren, que la subrayo también en amarillo. Y que resulta que esta razón en azul es igual a la razón en amarillo, ¿eh? Es igual a la razón en amarillo. Entonces, y esta razón en amarillo es esta misma razón en amarillo. Y esa razón en amarillo es igual a esta que está en verde, ¿eh? Y por lo tanto, si la de azul es igual a la de amarillo y la de amarillo es igual a la de verde, entonces la de azul también es igual a la de verde, ¿eh? Eso entonces se demuestra entre el paso 2 y el paso 4, ¿va? Por transitividad también podemos decir en algún momento. Entonces, lo anterior demuestra el teorema de Tales, que en aplicaciones permite encontrar la longitud de un segmento si conocemos su correspondiente en la otra recta y la razón entre ambos. Entonces, este ejercicio o este ejemplo, perdón, 1.17, nos demuestra lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales, que en aplicaciones permite encontrar la longitud de un segmento si conocemos su segmento correspondiente en la otra recta, ¿va? Y la razón entre ambos. Veamos el apunte aquí en el libro. Relación, dice, entre rectas paralelas y proporción
y proporción, el teorema de Tales. Entonces, la relación entre rectas paralelas y la proporción, eso es lo que genera lo que llamamos el teorema de Tales. Entonces nos dice aquí, 3 o más rectas paralelas dividen proporcionalmente 2 transversales cualesquiera, ¿ves? 3 o más rectas paralelas dividen proporcionalmente 2 transversales cualesquiera. Es decir, tenemos 3 rectas, la P, la Q y la R, ¿va? Esta y esta, ¿ves? Y tenemos las transversales, esta y esta otra, ¿ves? Entonces, esas 3 rectas, entonces, dividen proporcionalmente 2 transversales cualesquiera, en este caso, a esas transversales, ¿ves? Si las rectas, dice, P, Q y R son paralelas, si P, Q y R son paralelas, entonces va a ocurrir esto, que el segmento AB, miren, este segmento ahí, lo señalo con el puntero, es a razón del segmento BC, miren, igual que el segmento DE, este segmento, miren, es a razón del segmento EF, este otro segmento ahí, ¿ves? Eso es lo que nos dice el teorema de Tales, que tres o más rectas paralelas dividen proporcionalmente a 2 transversales cualesquiera. Vean que aquí tomamos esta transversal y esa otra, y tenemos las 3 rectas paralelas, ¿va? Entonces, esas 3 rectas paralelas dividen a esas 2 transversales de manera proporcional. Y llegamos a esa conclusión ahí, que si las rectas PQ y R son paralelas, entonces ocurre que AB es a razón de BC, igual que DE es a razón de EF. Tenemos ahora el ejemplo 1.8 y nos dice el ejemplo 1.8, en cada una de las figuras de abajo dice las rectas P, Q y R son paralelas. Encuentre el valor de X. Tenemos esta figura donde tenemos P, Q y R y son rectas paralelas y tenemos 2 transversales. Y en el ejemplo B también tenemos P, Q y R y tenemos 2 transversales que ahí están señaladas. Entonces, vamos con el inciso A. Solución, el inciso A, miren, vamos a aplicar el teorema de Tales en el inciso A y podemos observar que de acuerdo al teorema de Tales, este segmento de 3 es a razón de 6, miren, este segmento es a razón de este, ¿ve? Y lo mismo X es a razón de este otro segmento de 8, ¿ve? Entonces podemos, aplicando ese teorema de Tales, podemos escribir eso es que 3 es a razón de 6. Miren, 3 es a razón de 6. Lo marco ahí, ve. 3, ese segmento en rojo, es a razón de ese segmento en verde. Ve, 3 es a razón de 6, igual que X, miren, es a razón de 8. ¿Va? Ese segmento en rojo es a razón del segmento en verde. Entonces, este segmento en rojo ahí mide 3 y este segmento en verde mide 6. Este segmento rojo mide X y este segmento verde mide 8. Entonces 3 es a razón de 6, igual que X es a razón de 8. ¿Eso por quién? Por el teorema de Tales. Ahora bien, si nosotros aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, ¿qué nos dice la propiedad fundamental de las proporciones? Que si nosotros tenemos esto es una proporción, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? De que una razón igualada a otra razón forman una proporción. Y una propiedad de las proporciones es que el producto de los medios, 6 y X son los medios, miren, es igual al producto de los extremos, 3 y 8. Es decir, que 6 por X es lo mismo que 3 por 8. Entonces, y 6 por X es 6X, igual que 3 por 8 es 3 por 8. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, 6 por X es el producto de los medios, da 6X, y 3 por 8 es 3 por 8, ¿ok? Nos va a dar 24 ahí al final. Ahora despejamos para X. Para despejar para X hay que mover al 6, que está multiplicando con X y va a pasar a dividir. Y como 3 por 8 es 24, entonces 24 se va a dividir entre 6 y nos va a quedar que X es igual a 24 entre 6. 3 por 8, miren, es 24 y el 6 estaba multiplicando con X, pasó a dividir al otro lado, a dividir a 24. X es igual a 24 sobre 6.
Y ahora dividimos, x va a ser igual, 24 entre 6 da 4. X es igual a 4. Es decir, que este segmento entonces va a medir 4. Ese segmento X va a medir 4 cuando este mida 8, aquel 3 y este 6. Ahora bien, vamos al número B, el inciso, bueno, en el caso este, para el inciso A, la respuesta sería que X es igual a 4. Ahora, en el inciso B, tenemos ahí, miren, para el inciso B, tenemos que el segmento, eh, pueden observar ustedes que en el inciso B tenemos esto, miren, que este segmento, aplicar el teorema de Tales, ¿va? Siempre vamos a aplicar el teorema de Tales también en el inciso B. Tenemos ahí que el segmento S, miren, todo es en verde, ¿ve? Es X, ¿ve? Ahí lo dice, ¿ve? Está punteado ahí eso para indicarnos que ese segmento es X. Y el segmento de aquí a aquí mide 4, miren, entonces lo marco ahí en rojo, ¿ve? Entonces, ¿qué indica? Que ese segmento en verde es a razón del segmento en rojo, ¿va? Es decir, que X es a razón de 4, ¿ve? Y también el segmento este, miren, desde P hasta acá, ¿va? Desde la recta P hasta la recta R, ese segmento mide este segmento más este otro, es decir, mide 6 más 3, ¿ve? Ahí tenemos, ¿ve? El segmento en verde es a razón del segmento en rojo, ¿va? Entonces vuelvo acá, el segmento en verde es a razón del segmento en rojo, el segmento en verde es a razón del segmento en rojo, y el segmento en verde mide X y el segmento en rojo mide 4. Entonces el segmento en verde, aquí ¿cuánto va a medir? Mide 6 que hay hasta ahí más 3, miren, mide 6 más 3, ¿va? En otras palabras, mide 9. Y este segmento en rojo solo mide 3. Entonces, del teorema de Tales, hacemos esta proporción, que X, va todo esto en verde, es a razón de 4, miren, del segmento en rojo. Igual que 6 más 3, 6 más 3, miren, lo encierro en paréntesis porque voy a escribir una razón. Entonces, 6 más 3 es a razón de 3. 6 más 3 es a razón del segmento en rojo de 3, aplicando el teorema de Tales. Y ahora resolver la operación entre paréntesis. Miren que tenemos ahí a 6 más 3 entre paréntesis. Si lo resolvemos, entonces nos va a quedar que X es a razón de 4, igual que 6 más 3 es 9, es a razón de 3. Y ahora aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, aplicar la propiedad de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios, o el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, 4 por 9 es el producto de los medios y X por 3 es el producto de los extremos. Entonces nos va a quedar que X por 3 es 3X y 4 por 9, 4 por 9. Si resolvemos ahí entonces al despejar X, 4 por 9 es 36 y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda 36 entre 3. 4 por 9 da 36 y este 3 que estaba multiplicando pasó a dividir. Y al dividir 36 entre 3, entonces nos da 12. X va a ser igual a 12. De manera que la respuesta entonces, X es igual a 12. Miren entonces que hemos resuelto en este ejemplo 1.18 dos ejemplos que podemos resolver mediante el teorema de Tales. Y vean ustedes que en el inciso A dijimos que la razón de 3, miren, era a 6 y X era a 8, pero en el otro fue la razón de todo el segmento a razón del más corto y todo el segmento a razón del más corto, es decir, X era a razón de 4, igual que 6 y 3 es todo el segmento en verde, 6 más 3 era a razón del segmento en rojo que era 3. Bueno, continuamos y tenemos ahora los siguientes ejercicios de tarea que ustedes van a resolver. En cada una de las figuras de abajo dice las rectas P, Q y R son paralelas, encuentren el valor de X. Entonces van a utilizar ese teorema de Tales donde nos dice que tres líneas paralelas
dividen a dos transversales de manera proporcional. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.